El despido injustificado o despido sin causa es una situación en la que un empleador termina el contrato de trabajo de un empleado sin una razón válida o justificable según las leyes laborales aplicables. En México, el despido injustificado se rige principalmente por la Ley Federal del Trabajo, que establece los derechos, prestaciones e indemnizaciones a los que tiene derecho una persona que ha sido despedida de manera injustificada. Recuerda que las siguientes prestaciones e indemnizaciones las puedes reclamar desde que acudes al centro de conciliación, no es requisito acudir a un tribunal para exigirlas, es tu derecho que adquieres desde que se da el despido injustificado. Cuando no hay arreglo entre las partes en el centro de conciliación laboral, con el acta que te expide esa institución, es cuando acudes a un tribunal laboral para que un juez especializado, en sentencia haga valer tus derechos. Recuerda que un video anterior hablamos de cómo es el trámite o camino ante el centro de conciliación y en el tribunal laboral de manera general. A continuación, te proporcionaré una visión general de manera enunciativa de los derechos, prestaciones e indemnizaciones que puede reclamar una persona que ha sido despedida de manera injustificada. 1. Aviso de terminación de relación laboral. El empleador debe notificar por escrito al empleado con anticipación que se procederá a la terminación de su contrato de trabajo. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 establece el plazo para notificar al trabajador. Si el empleador no cumple con este requisito, deberá pagar al empleado una indemnización equivalente a los salarios caídos durante el periodo de preaviso. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. 2. Indemnización. En caso de un despido injustificado, el empleado tiene derecho a que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario como indemnización. En términos del artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo y 123 fracción 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más 20 días de salario por cada año de servicio prestado en términos de los artículos 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Si el empleado no ha trabajado un año completo, los 20 días de salario se prorratean en función de los meses trabajados. El salario integrado incluye salario base, prestaciones y bonos ordinarios y permanentes. Recuerda que esta indemnización de los 20 días por cada año trabajado es diferente a la prima de antigüedad, esta última que más adelante la comentaremos. 3. Aguinaldo. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los empleados u obreros tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere este. 4. Vacaciones. En relación con el artículo 79 de la Ley Federal de Trabajo, si la relación de trabajo concluye antes de que se cumpla el año de labor, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestado. 5. Prima vacacional. En atención al artículo 80 de la Ley Federal de Trabajo, los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones, si la relación de trabajo concluye antes de que se cumpla el año de labor. El trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestado. 6. Prima de antigüedad. De acuerdo con el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes. 1. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario, por cada año de servicios. 2. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo.
3. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. 4. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. A. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. B. Si el número de trabajadores que se retire excede del 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. C. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores. 5. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. 6. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. 7. Salarios vencidos. Con apego al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Si no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, dentro de los 12 meses contando desde la fecha del despido, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual. 8. Prima dominical. El artículo 71 y 73 de la Ley Federal del Trabajo, comenta que se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio en domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. 9. Días de descanso obligatorios, días festivos. El artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, contempla como días de descanso obligatorios, el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. Para el caso de que se tenga que cubrir el día laboral en el día de descanso, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá el tribunal. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. 10. Reparto de utilidades. Refiere al artículo 117, 120 de la Ley Federal del Trabajo, que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Se considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El reparto de utilidades deberá pagarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. 11. Horas extras.
para entender, de manera enunciativa y general, de acuerdo con el artículo 61, 66, 68 de la Ley Federal del Trabajo, la duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Después de la jornada se empezarán a computar las horas extras. Las horas extraordinarias será de la siguiente manera, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Por lo tanto, las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana se pagará en un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. 12. Reinstalación en el puesto de trabajo. En caso de que el empleado lo solicite y el juez determine que el despido fue injustificado, el trabajador tiene derecho a ser reinstalado en su puesto de trabajo anterior, con el pago de salarios vencidos desde la fecha del despido hasta la fecha de reinstalación. 13. Derechos sindicales. Si el empleado es miembro de un sindicato y el despido se considera una represalia o violación de sus derechos sindicales, la Ley Federal del Trabajo establece medidas adicionales de protección y sanciones para el empleador. 14. Compensación por daños y perjuicios. En ciertas circunstancias, un empleado despedido injustificadamente puede tener derecho a buscar compensación adicional por daños y perjuicios en un tribunal. Esto puede incluir daños emocionales, perjuicios financieros adicionales y otros daños relacionados con la pérdida del empleo injustificadamente. 15. Prescripción. De acuerdo con el artículo 518, 521 de la Ley Federal de Trabajo, prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. Este término se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, y se reanudará al día siguiente en que se actualice cualquiera de las hipótesis. 1. A partir del día siguiente en que el centro de conciliación expida la constancia de no conciliación. 2. Se determine el archivo del expediente por falta de interés de parte. Recuerda que los centros de conciliación solo son mediadores, tiene prohibido imponer, solo pueden proponer sugerencias de solución al conflicto laboral, lograr la comunicación entre las partes. No te dejes engañar de que pierden derechos, prestaciones e indemnizaciones, por el despido injustificado, al contrario es cuando más se revelan estas prestaciones e indemnizaciones. Es tu decisión como trabajador, la cual no debe ser condicionada, para aceptar un acuerdo debe ser por voluntad propia sin coacción alguna, para llegar a la solución al conflicto. Es importante tener en cuenta que la Ley Federal del Trabajo es una guía general, y pueden existir circunstancias particulares o acuerdos laborales específicos que afecten los derechos y prestaciones en casos de despido injustificado. Por lo tanto, es fundamental que cualquier persona que se enfrente a un despido injustificado en México consulte a un abogado especializado en derecho laboral o a una autoridad laboral local para obtener asesoramiento legal específico y asegurarse de que se respeten sus derechos de acuerdo con la legislación vigente. Recuerda que conocer tus derechos laborales te empodera y contribuye a una sociedad más justa y equitativa para todos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y darle me gusta para llegar a más personas y te notifiquen de nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete y no te pierdas los siguientes e importantes videos. Activa notificaciones.